Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 51 del Tratado de Pesajim y vamos a comenzar compartiendo nuestro Daf. Empezaremos al final del Daf Nun, del Daf 50, la última línea o penúltima línea, ahí donde están los dos puntos. Bueno, estábamos hablando en la Mishnah, en la primera Mishnah de este capítulo, sobre aquellos lugares donde se acostumbraba una cosa y a ser estricto en ella, y otros lugares donde se acostumbraba a no ser estricto en esa cosa. ¿Qué pasaba cuando una persona iba de un lugar al otro? Entonces ahora llegamos aquí al tema donde nos dice, Bene Josae, los habitantes de la ciudad de Josae, ¿qué pasaba con ellos? Perdón, estoy acabando de organizar esto. Bene Josae, Nahage de Mafrish Hala me Aruza, solían separar, hacer afrashat jalá de un pan hecho de arroz. Es decir, hacían harina de arroz, preparaban una masa, de esa masa separaban la jalá como si fuese una masa de trigo. Y sabemos que la única masa que necesita separarse jalá de ella es una masa que está hecha con los 5 tipos de cereales que ya mencionamos. ¿Qué hicieron? Atu, de Amrulé, le Rav Yosef, vinieron y le dijeron a Rav Yosef. ¿Qué es lo que hacían? Que separaban la jalá de este tipo de pan. Amar Laem, les dijo Rav Yosef, Nechla Zarbe Apayu. ¿Sabes qué? Voy a traer un no Cohen que se coma esa jalá. ¿Para qué? Para mostrarles que esa jalá no era una jalá que tenía santidad y por lo tanto cualquier persona, aunque no fuese Cohen, podía comerla. Ahora dice Itibe a Valle. Vino a preguntar a Valle, ¿sí? ¿Cómo es posible que Rabbi Yosef les haya dicho esto? De Barim Mutarim, de Ajerim Nahagu Bahen Isur. Es decir, cuando hay algo que está permitido, pero que otras personas acostumbraron a prohibírselo para ellos mismos, ¿sí? Y atar rashai le atiran bifnehem. ¿Acaso tú tienes permitido de hacer lo que sea permitido delante de ellos? Es decir, ¿cómo permitiste que un zar, que un no cohen, coma esa jala de los hijos de Josae, de los habitantes de Josae? Si ellos, normalmente, para ellos estaba prohibido. Entonces dice, Amarlo, le dijo Rabbi Yosef, Lav mi itmar ala, dice, perdón, ¿acaso no es esto lo que dice esa veraita que dijo Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda Bekutae? Es decir, que estábamos hablando de unos kutim. Bien, recordamos que los kutim eran unas personas que vinieron a ocupar el territorio de Israel cuando el rey Sanjerib se llevó a las personas exiliadas. Entonces, para que no se llenase el lugar de fieras salvajes, vinieron y trajeron a personas de otros pueblos que se asentaran en la tierra de Israel. Ahora, ¿qué pasó? Las personas de repente se dieron cuenta de que moría mucha gente porque se los atacaba una fiera salvaje, ocurrió algún tipo de accidente. Entonces, ¿qué pensaron? Dijeron, esto es porque el Dios de los judíos se enfadó con nosotros que vinimos a vivir aquí, queremos convertirnos al judaísmo. Entonces se convirtieron de tal manera que a pesar de que se convirtieron, nunca quedó claro que su intención fuese una conversión por deseo real de formar parte del pueblo judío y de acercarse a Hashem, sino que era por una especie de interés. Entonces los sabios los situaron en una circunstancia un poco intermedia y particular, porque sabían que ellos cumplían con las mitzvot no por el cumplimiento en sí, sino por interés. Entonces, dice, esto que fue dicho sobre los kutim, pero para un Israel no se puede hacer eso. Entonces le respondió a Valle y dice, Kutae Maitama, dice, ¿cuál es el motivo de los kutim? Que está prohibido de hacer algo que está Sheasulin Hog Bifnehem Heter de Mashena Aguisur, que prohibieron permitir algo que ellos mismos se prohibieron. Dice Mishum de Mesarje Milta. ¿Por qué? Porque ellos se dejan llevar por estas cosas, por la kulá, por las cosas que son livianas. Entonces, si tú le vienes a mostrar que eso que ellos pensaban que estaba prohibido está permitido, se van a dejar llevar y van incluso a hacer cosas que están prohibidas. Entonces dice Anach Inche, estas personas de los habitantes de Josae, Nami, también eran así. Sarge Milta, eran personas que se dejaban llevar por la kula, por el hecho de ser más permisivo. Y entonces, si no
si vienes a mostrarles delante de ellos que la jalá que ellos separan la puede comer una persona que no es Cohen, entonces se van a dejar llevar, incluso cuando vengan a hacer afrashat jalá de algo que está hecho con algún cereal que sí requiere de afrashat jalá, no lo van a hacer. Entonces dice él, Amar Rabashi, entonces dijo Rabashi, Hazinan y Ruban Orez Ajle, lo Nechlazar, Beapayo. Entonces dice, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos. Si la mayoría de las veces que hacen pan lo hacen con ores, entonces no se le da la jalá a probar a un zar. Dilma, perdón. Dilma mishtakha torat jalá. Minayo. No vaya a ser que se olviden de cuál es la ley de Afreshat jalá. Beirubanda ganajle, pero si la mayoría de las veces comen un pan hecho de cereales, como trigo, cebada, etcétera, Nejlazar de apayo, entonces ahí sí que le den de comer a un no Cohen para mostrarles que lo que están haciendo no es correcto. Dilma le afrushe minahiyub araptur, no vaya a ser que vengan a separar de algo que sí tienen obligación de separar a través de algo que no tienen la obligación de separar. Uminapatur alajiyub, y de aquello que están exento para algo que están obligados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la persona hizo 20 jalot, 10 de trigo y 10 de arroz. ¿Sí? Entonces, las 10 jalot de arroz no tienen la obligación de afreshat jalá. Y las 10 jalot de trigo sí tienen la obligación de separar jalá. Entonces dice, no vaya a ser que venga a separar de aquello que tiene hiyub por lo petur, es decir, ¿sabes qué? Del total de las 20 jalot, voy a separar de las 10 de trigo, voy a separar la parte del trigo y la parte de las jalot de arroz. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando de aquello que tengo la obligación para lo que no estoy obligado, es decir, estoy separando de más. ¿Sí? O al revés, de lo que estoy exento para aquello que tengo obligación. Y entonces voy a decir, ¿sabes qué? De estas jalot de trigo, voy a separar la parte de jalá de las 10 jalot de trigo más la parte de jalá de las 10 jalot de trigo. Perdón, que dije la primera vez, las 10 jalot de arroz más las 10 jalot de trigo. Y entonces, esa afrashat jalá no sirve para nada. Y entonces la persona que va a comer ese pan de trigo, el que yo no separé porque pensé que lo separé de la jalá de arroz, en realidad está comiendo un pan que está prohibido porque de él no se hizo afrashat jalá. Muy bien, entonces la Gemara trae de nuevo la ley de Rav Hizda sobre esta veraitá y dice Gufa. Justamente esto es lo que dice nuestra veraitá, de Barim Hamutarim ve Ajerim Nahaguba en Isur, las cosas que están permitidas, pero otras personas se las prohibieron a sí mismos y a Tarashai le atiran bifneem. No tienes permiso de hacerlas permitidas delante de ellos. Amar Rav Hizda, Bekutae Askinan. Dijo Rav Hizda, estamos hablando de los kutim. Bien, muy bien. Ahora dice, y pregunta a la Gamara y dice, Becule al malo, y dice, solamente los Kutim y los demás no. Esto no es para todo el mundo. De Ataña, así se enseñó en una veraitá. Rojatim Shene Ahim Keehad. Es decir, dos hermanos se pueden bañar juntos en la casa de baños y no sospechamos que vayan a tener algún tipo de desviación. Aval, pero en Rojatim Shene Ahim Kabul, en la ciudad de Kabul, no sé si es el Kabul que hay hoy en día, ¿sí? Pero en la ciudad de Kabul no se bañan dos hermanos juntos, porque ahí acostumbraron a ser estrictos en este punto. Entonces dice Umase, Be Yehuda, Be Hillel, Banafshe Rabban Gamliel. Ocurrió una vez con Yehuda y con Hillel, los hijos de Rabban Gamliel. Sherahatzu Shenem que de Kabul, que se bañaron juntos en Kabul. Vela Aza Alehem Kola Medina. Y toda la ciudad empezó a chismorrear sobre ello y a hablar sobre ello y se corrió la voz. Ve Amru, y dijeron, Minaihu, los Rainukaj, Miyamenun los Rainukaj. Es decir, dijeron, ¿sabes qué? Nunca en nuestra vida hemos visto algo que alguien hiciese así. Nishmat Hillel Beyatzale Bet Achitzon. Entonces, ¿qué pasó? Hillel salió de la parte interior de la casa de baños, que es donde estaba la piscina, por así decirlo, al cuarto de enfriamiento. Bien, a pesar de que iba a pasar frío y todo, ¿sí? Veló, Ratzal, Omar Lahen, Mutarimatem. Y no, con tal, es decir, pasó el mal trago, pasó la vergüenza de que todo el mundo lo estaba mirando mal, ¿sí?
pero con tal de no decirles, en realidad está permitido. Es solamente en esta ciudad que habéis sido más estrictos. Lo mismo que estábamos diciendo antes. Ahora dice lo mismo, dice Yotzeim Bekurdekison, Bekurdekison. Es decir, en Shabbat se puede salir a la calle con un kurdequisón. ¿Qué es un kurdequisón? Es un tipo de zapato que es amplio. Podría ser una especie de zueco a lo mejor, ¿no? Un zapato sí que es de madera, que no tiene realmente, no es muy apretado y el pie baila un poco dentro de él. Ven yotzim kurdequisón be Shabbat be bire. ¿Sí? Es decir, pero en esa ciudad prohibían salir con el kurdequisón. Bien, la gente no salía así. ¿Qué pasó? Perdón, ¿cuál es el problema del curvecrisón este, que sea amplio? El miedo, ¿cuál es? De que por el hecho de que baila un poco el pie dentro, cuando estás en la calle se te salga y vayas a llegar a cargar el zapato en el dominio público. Entonces nos dice así, Umasebe, Yehuda y Hilel. Ocurrió con Yehuda y con Hilel, los hijos de Rabban Gamliel. Sheyatziu bekurdekuzón, be Shabbat, be Bire, que salieron en Shabbat con un kurdekuzón en Bire. Es decir, no, siempre atinaban. Aquello que no se acostumbraba a hacer en cada lugar, ellos lo hacían. Muy bien, ¿qué pasó? Lo mismo. Vela Aza Alejena Medina, toda la ciudad empezó a hablar de ellos. Fíjate lo que han hecho, fíjate lo que pasó. De Ambrú, le dijeron a Yehudá y a Hilel, Miyamenu lo Rainukaj. Es decir, nunca en nuestra vida habíamos visto esta cosa. Vesha Ushtamut, Ushmatum, perdón, es decir, Yehuda e Hilel se quitaron sus zapatos, un tanum le abdehen, se los dieron a sus sirvientes, velo ratzul amar lahen mutarim maten. Y no quisieron decirles que en realidad estaba permitido y que en realidad podíais llegar a llevar los zapatos, estos kurdecusión, en Shabbat. ¿Por qué? Porque como ahí acostumbraban a prohibirlo, no se puede permitir delante de ellos. Muy bien, otro episodio. Dice, Yoshbim al Safsalen Ohrim. Es decir, se puede uno sentar en los bancos de los Nohrim, de los no judíos en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Los bancos de los no judíos. Es decir, los bancos que había en la calle o en el parque eran los lugares donde se hacían negocios. Bien, entonces, puesto que es un lugar donde cuando uno se sienta lo hace para hacer negocios, es algo que no tiene que ver con Shabbat, y entonces, perdón, yo podría haber pensado que está prohibido, pero nos dice, está permitido. Bien, ahora dice, ven en Yoshvim al Safsalen Ochrim Beshabbat de Aco, pero en el puerto de Aco prohibieron sentarse en los bancos de los no judíos en Shabbat. Maaseh Raman Shimon ben Gamliel, y ocurrió con Raman Shimon ben Gamliel, Sheyashab al Safsalen Ochrim Beshabbat de Aco, que se sentó en un banco de los no judíos en Aco en Shabbat. Velaaza alab con la Medina, y toda la ciudad empezó a hablar de él. Veambru, y dijeron, Miyamenu lo Rainukaj, nunca en nuestra vida habíamos visto algo así. Nishmat. Entonces Rabban Gamliel se retractó de su acto al Gabe Karka y vino a sentarse al suelo. Y no les quiso decir que en realidad sí que estaba permitido. Muy bien, entonces, de todos estos casos, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Viene a traer una prueba que incluso para una persona que es Yehudí 100%, no como el Kutí, que tenemos duda, y que por eso queremos ser meticulosos y no llegarles a permitir algo que ellos mismos se prohibieron. ¿Sí? Que incluso para un Israel no hay que permitir algo en aquel lugar donde se prohibió. Entonces esto es una dificultad para Rafizda. Después la Gemara dice, Bene Bedinat Hayam, Nami, que van de los Shejije Rabbanan Gabaihu, que Kutim Damu, es decir, los habitantes de Medinat Hayam, es decir, que viven en Aco, ¿sí? Es decir, que viven junto a la costa, que son marineros, son gente que van de un lado para otro. Entonces ahí también no hay que enseñarles lo que está permitido ahí donde ellos prohibieron. ¿Por qué? Porque no tienen sabios entre ellos, es decir, en esas ciudades no hay rabbanim, y entonces se les considera como kutim, se les considera de la misma manera que kutim, y por eso, ¿sí? Si venimos se van a dejar llevar y van a despreciar el resto de las palabras de las jajamim que están prohibidos, y por eso no quiso Rabban Shimon ben Gamliel demostrarles que en realidad estaba permitido. Entonces la Gemara
viene a hablar de esta veraita. Dice, Bishlam Sale Nohrim, dice, ok, yo entiendo bien el tema de los bancos de los Nohrim, de los no judíos en la ciudad de Aco. Nishum de Mahaze, que Meka Umemkar. ¿Por qué? Porque cuando se sentaban en el banco parece como que están negociando, porque era el lugar donde se hacía negocios. Bekurde Kisión Name, es decir, con el sueco yo también entiendo. Dilma Mishtalfin de Ate le Ituyenhu. Dice, no vaya a ser que se le suelten y se le salgan de los pies. Y va a llegar a cargarlo Arba Moder Shutarabim. Me olvidé de bajar aquí la página, perdón. Muy bien. Ela, pero. ¿Cuál era el otro caso? El baño, ¿verdad? Ela, Rojatzim, Maitama. Pero el hecho del baño, de los dos hermanos que se bañan juntos, ¿cuál es el motivo? Maitama, lo. Dice que de Tania, Imhakol Adam Rojetz. Es decir, ¿por qué? Por causa de aquella veraitá que dice, con cualquier hombre la persona se puede bañar. Es decir, dos hombres que no se conocen del todo se pueden bañar juntos. Hutz, salvo. Aviv, tu padre. Hamid, tu suegro. Bálimo, el esposo de tu madre, es decir, tu padrastro. Uba Jotó, tu cuñado. ¿Sí? Ellos también puede llegar a haber alguna sospecha. La viuda matir be Aviv, mi pene que Aviv. La viuda permite el padre por el honor del padre. ¿Qué quiere decir? Que va a estar ahí, le va a servir, le va a dar el jabón, le va a frotar, etc. Se va a ocupar de él. Yuadín, le va y lo mismo ocurre con el padrastro. ¿Sí? De todas formas, encontramos que prohibieron los sabios a una persona bañarse con algún familiar cercano. Ve a tu inhu y los habitantes de esa ciudad, de Kabul, ve Gazur, Vishneachin, y vinieron a decretar sobre los hermanos que tampoco se puede bañar. Mishum Baal, Ajoto, a causa del cuñado. Es decir, por el hecho de que en realidad está prohibido el cuñado, vinieron a prohibir también al hermano. Tana, Talmid lo Yirhat Rabo. Así también se enseñó en una vereitá. Un alumno no se puede bañar con su maestro. Veim Rabot Sarich lo mutar. Pero si el maestro necesita de sus cuidados para poder bañarse, entonces está permitido. Otra ley sobre las costumbres de un lugar a otro lugar. Dice Kiata Rabba Barbajana, cuando llegó Rabba Barbajana de la tierra de Israel a Babel, Ajal de Ayitra. ¿Qué es lo que comió? Comió ayitra. ¿Qué es ayitra? Ayitra es una especie de grasa que se parece al sebo, que está prohibido, que se encuentra sobre los riñones o sobre el estómago. Es decir, que se encuentra en el yéter a que va, dice aquí. Y entonces este ayitra, ¿sí? Es un sebo que está permitido, pero ahí en Babel no lo comían, ¿sí? Ahora dice, Ul legabe. Entonces vinieron a verle, él estaba comiendo esto, ¿sí? Estaba comiendo ese sebo, esa grasa, y de repente entraron a visitarle. Rab Avira Saba Verrabbere de Rabhuna, es decir, estos sabios, que van de Hazinhu, que Saye Minaihu. Cuando los vio entrar, tapó rápidamente esa grasa para que no le vean que la está comiendo, ¿sí? Atu Beambrulele a Valle. Entonces vinieron los sabios y le dijeron a Valle, mira, mira lo que hemos visto, que estaba comiendo esto. Y lo tapó. Dice Amarleu, les dijo a Valle, Shavinhu Kutai. Dice, a lo mejor él pensó que erais, a lo mejor él pensó que erais Kutim, ¿sí? Es decir, a lo mejor consideró que erais Kutim y va a pensar que si le veis hacer algo que normalmente está prohibido, pero que en realidad está permitido, os vais a dejar llevar. Muy bien. Rabba Barbajana Ledle Hadidnan, ¿y acaso Rabba Barbajana no tenía esta enseñanza que dice en nuestra Mishnah? Notnim alaf jumbrea hamakom, sheyatza misham jumbrea makom shalach misham. Es decir, ¿no? ¿Acaso él no aprendió un segundo, perdón? Perdón. Entonces, eh, dice, ¿pero qué pasa? ¿Que acaso Rabba Barbajana no tenía esta enseñanza de nuestra Mishnah? Que dice,
Notnim alav jumbrea makom sheyatza misham ve jumbrea makom shealach lesham. Es decir, que cuando una persona sale de un lugar y se va a otro, se le aplican a él las jumbrot, los lados estrictos del lugar al que va y del lugar que sale. Entonces, es decir, que si en Babel no se comía ese tipo de grasa, él tampoco podría haberla comido. Entonces, perdón, dijo Abaye, Hanemile, es decir, que cuando hay que actuar según los puntos estrictos de un lugar y del otro lugar, eso es cuando se va de Babel a Babel, Ume eres Israel, eres Israel. Es decir, eso es cuando te desplazas dentro de Babel, de una ciudad a otra, o dentro de Eres Israel, de una ciudad a otra. Inami, mi Babel, eres Israel. ¿Sí? Y también cuando vas de Babel a la tierra de Israel. Abal, Meres Israel de Babel, pero cuando vas de Babel, de la tierra de Israel a Babel, a Babilonia, no tienes por qué tomar las jumbrot, los lados estrictos de los habitantes de Babel, que van de Anan, Kaifinan Lehu, Abdinan Kabataihu. Dice, ¿por qué? Porque nosotros, los habitantes de Babel, estamos sometidos a los habitantes de la tierra de Israel y tenemos que hacer según su opinión. Es decir, que si un habitante de la tierra de Israel llega a Babel, no está obligado a cambiar sus costumbres. Muy bien, esto nos va a llevar, vamos a ver, ahora el tema del Yom Tov Sheni Shel Galuyot, es decir, el segundo día de Yom Tov que se hace fuera de Israel. Dice Rabashi Amar, Afilu tema me eres Israel de Babel. Dice, incluso si quiere decir que va de la tierra de Israel a Babel, que ahí también hay que actuar según las Jumbrot, las partes estrictas de Babel. Hanemile aja de en da'ato lachzor, verraba babrajana she'ato lachzor. Dice, ¿sabes qué? También podrías decir que no, que aunque se vaya de la tierra de Israel a Babel, hay que aplicar la jumbra, el lado estricto del lugar al que vas y del lugar al que sales. Pero, ¿cuál es el caso entonces? ¿Por qué estaba comiendo Raba Barbrajana ese tipo de grasa? Dice, ¿por qué? Porque cuando es que se aplica la jumbra, incluso cuando vas de Israel a Babel, cuando no tienes intención de volver a la tierra de Israel. Pero Raba Barbrajana tenía intención de volver a Israel, entonces no se le aplica el lado estricto del halajá que se aplicaba en Babel. Muy bien, dice así, amarle Raba Barbrajana le bene, le dijo Raba Barbrajana a su hijo. Estamos aquí. Amarle Raba Barjana le bene. Vení, lo tojal, lo befanai, velo, lo befanai. Es decir, no tomes este tipo de grasa, ni cuando estés delante de mí, ni cuando no estés delante de mí. Hay quien explica, esto quiere decir cuando yo esté en vida, ni después de que yo no esté en vida. Entonces, Dafka, Ani, dice, ¿por qué yo como este tipo de grasa? Dice, yo lo como porque Ani, Sherraiti, el Rabbi Yohanan, Sheahal. Es decir, yo que vi a Rabbi Yohanan que comía este tipo de grasa, que Daihu Rabbi Yohanan lismo jalab. Entonces yo me puedo apoyar en Rabbi Yohanan porque yo le vi hacerlo, ¿sí? Befanab. Veshelo Befanab, es decir, cuando esté delante de Rabbi Yohanan y cuando no esté delante de Rabbi Yohanan. Atá, pero tú, lo raíta auto, no viste a Rabbi Yohanan. Entonces, lo tojal, ben Befanab, ben Shelo Befanab. Entonces, no comas de esa grasa, ni cuando estés delante mío, ni cuando no estés delante mío. Upligue, dide, adade. Entonces, esto es una discusión entre Rabba Barbarjana de sus palabras, con el mismo, la más Rabba Barbarjana que dijo Rabba Barbarjana, Sahli Rabbi Yohanan ben Elazar, Pamahat, Nichnasti, Achar Rabbi Shimon, ben Rabbi Yossi, ben ben Laconia, Legina. Dice así, una vez yo entré con Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Yossi, ben Laconia, a una guina, a un jardín. ¿Bien? ¿Y qué hizo ahí? Benatal se fije querub y tomó brotes de querub, repollo. ¿Bien? Pero era Shevit, era el año séptimo, era el año de la Shemitah. Y ya había pasado el tiempo en el que había que eliminar todas las cosas que eran de la Shemitah. Ve a Hal Benatanli y comió y me dio de comer. Marli me dijo, vení, de Fanay Ogel, Shelo Befanay Lotogel.
Es decir, cuando estés delante mío puedes comer, pero cuando no estés delante mío no puedes comer de este tipo de brotes. Entonces ahí explica las palabras. Dice, Anish Raiti Rabbi Shimon ben Yochai Shachal, yo que vi a Rabbi Shimon ben Yochai que comía de este tipo de brotes, que Daihu Rabbi Shimon ben Yochai, Lismo Halab. Entonces me puedo apoyar en él. ¿Sí? Befanab, Beshelo Befanab, cuando esté delante de él y cuando no esté delante de él. Ata, pero tú, Befanai Ejol, Shelo Befanai Altogel. Cuando esté delante de mí come, pero cuando no esté delante de mí no come. ¿Pero qué es lo que le dijo Rabba Barbrajana a su hijo? Cuando yo que vi a Rabbi Yohanan comer el cebo, me puedo apoyar cuando esté y cuando no esté. Pero tú, que no le viste, ni cuando yo esté, ni cuando yo no esté. Entonces está contradiciendo, las dos enseñanzas se contradicen una con la otra. Dice, May Rabbi Shimon. Entonces, ¿qué es esta historia de Rabbi Shimon? Dice, de Tania, se enseñó en una breita, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, Kola Sefijim Surim, y todos los brotes del año séptimo, a partir del momento en el que ya pasó el momento en el que hay que quemarlos, en adelante están prohibidos. Hutz mi Sefije Kerub, salvo los brotes del repollo, que están permitidos comerlos, incluso después de que pasó el tiempo de eliminar. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro tipo de hierba del campo o de verdura del campo que sea como ellos. ¿Por qué? Porque el querub, el repollo, nace de las raíces y añade hojas sobre las hojas, ¿sí? Y por lo tanto no se parece al resto de verduras que crecen de una semilla que se pone en la tierra. ¿Sí? Y entonces toda la prohibición del año séptimo nace de la prohibición de lisroa, de sembrar. ¿Sí? Muy bien. Es decir, como dice el versículo, en lo nizra velone eso. Ahora, Jajamim, ¿qué es lo que dicen los sabios frente a la opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai? Con las efejim asuim dicen todos los brotes están prohibidos, incluso los brotes del querub, incluso los brotes del repollo. Entonces viene la Gemara y trae a explicar esta discusión. Dice Tarbayu, es decir, Rabbi Shimon y los sabios. Aliba de Rabbi Akiva, están discutiendo sobre la opinión de Rabbi Akiva, de Tania, como se enseñó en una breita. Dice, Gen lo nizra velon esofet tebuatenu. Es decir, dice la Torá, dice, cuando vengas en el sexto año, es decir, ¿y qué comeremos en el año octavo? Si ahora no vamos a sembrar y no vamos a recolectar nuestra cosecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos de aquí? Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Bejime Hashe Enzor In Meeja Osfin. Dice, pero espérate, si no hemos sembrado, ¿qué es lo que vamos a recoger? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Lo nizra velon nesof. Lo hemos sembrado y no vamos a recoger. Entonces, evidentemente, si no siembras, no vas a recoger. ¿Qué quiere? ¿Cuáles esas cosas que sin sembrar vas a recoger? Mikan lisfijim. Esto se refiere a los brotes. Sheen asurim, que están prohibidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos brotes crecen de por sí, no se siembran, no se plantan, sino que son aquellas cosas que crecen de por sí en el campo. Entonces dice, Bemai Kami Pligue, ¿dónde está la discusión? Rabbanán sabe, los sabios opinan, Gazrinan, venimos a decretar incluso sobre los Efijekerub, sobre los brotes del repollo, incluso que no se parecen en la forma al resto de verduras que crecen. Atu, She'ar Sefijim de alma. ¿Por qué? Porque si yo los vengo a permitir, voy a venir al final a permitir todo el resto de brotes. Ahora, Rabbi Shimon Sabar, ¿qué es lo que opina Rabbi Shimon? Lo gazrina se fije kerub, a tu se fije alma. Es decir, que no sospechamos eso, ¿sí? Que si vamos a permitir los se fije kerub, al final vamos a venir a permitir los brotes de alma, es decir, de por sí. Muy bien, pasamos a otro tema que dijo la Mishnah. La Mishnah dijo, Haolech mi makom, una persona que cambia de lugar, de un lugar donde se acostumbra a hacer trabajo la víspera de Pesach, antes de Hatzot, a un lugar donde no se acostumbra, cómo tiene que aplicar cómo tiene que comportarse. Entonces nos dice así la Gemara. Pregunta la Gemara. Bishlema. Yo entiendo esta ley, ¿sí? De Haolech mi makom sheosim le makom sheenosim. Si una persona va a un lugar donde hacen trabajo, a un lugar donde no hacen trabajo, no. Entonces ahí se le aplica la jumbra
es decir, el lado estricto del lugar al que va. Es decir, viene de un lugar donde sí se hace a un lugar donde no se hace. ¿Ok? Te dicen, ¿sabes qué? Aquí no hagas trabajo. Bien. ועל ישנה אדם מן המחלוקת ולא לעביד. Y por lo tanto, la persona tiene que alejarse de la mahloket, es decir, si yo vengo a cambiar la forma de hacer, voy a generar disputas. Entonces, que no lo haga, a pesar de que del lugar donde sí él viene, sí se acostumbra a hacer trabajo. Pero, ni makom she'en osim, ni makom she'osim, la persona que viene de un lugar donde no se hace, a un lugar donde sí se hace trabajo en la víspera de Pesach, ¿sí? Entonces dice, Ali Shaneada mi pena mahloket. Ahí que vamos a decir también que no cambie la persona por el tema de la mahloket, es decir, que no venga él a cambiar el hábito del lugar para no generar discusión. Ven a Abid y que haga melajá, que haga labores. Entonces, que él lo dice, ha amarta notnim alav humbre makom shalach lesham, de humbre makom sheyatzamisa. Por eso viene la Torah y la Mishnah y nos dice que se le aplica la jumbra, el lado estricto del lugar del que sale y del lugar al que va. Amarabaye, a Resha. Esto se refiere, en realidad se refiere a la Resha, al principio de la Mishnah, de esta parte de la Mishnah. Dice, haolech mi makom sheosim le makom sheenosim. Es decir, esto de no generar la discusión. Se refiere al que va de un lugar donde hacen o un lugar donde no hacen. Pero el que va al revés, no fue dicho sobre él. Ahora, Raba dice, Leolam, en realidad, a Seifa. Se refiere al final de la Mishnah. ¿Sí? Viaje y cámara. Así es como hay que decir. En Bezó, mi pene shinui amachloke. Es decir, no hay en el hecho de hacer una labor en un lugar donde se acostumbra a hacer, a causa de la discusión. ¿Por qué? Maika Marta, ¿qué es lo que vas a venir a decir? Arroé, esa persona que va a ver a esa persona, ¿sí? Que no está haciendo ningún tipo de trabajo. Omer, Melaja Asura, ¿sí? ¿Acaso qué va a decir? ¿Que el trabajo está prohibido? Dice, Memar hambre, en realidad lo que va a decir que es, Kama Batlane, Habe Beshuka, ¿sí? ¿Sabes qué? En el mercado, ¿cuántas personas se encuentra uno que no está haciendo nada? Es decir, repetimos, la cuestión aquí cuál es. Dice, me parece lógico decir que una persona que va de un lugar donde se acostumbra a hacer trabajo, un lugar donde no se acostumbra a hacer trabajo, que diga voy a aplicar el lado estricto y que no haga trabajo. ¿Por qué? Porque si nadie hace trabajo, si él va a estar haciendo trabajos, eso va a generar discusión. Pero la persona que va de un lugar donde no se acostumbra a hacer trabajo, a un lugar donde sí se acostumbra a hacer trabajo, y él no va a trabajar, ¿qué discusión va a generar? Entonces dice, ¿acaso qué pasa? Que cuando la gente lo va a ver, va a decir, él no está haciendo trabajo porque él piensa que está prohibido hacer trabajo. No, la gente cuando le va a ver que no está haciendo trabajos, ¿qué va a decir? Dice, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente vaga hay en el mundo? ¿Sí? Bueno, un vago más que no está haciendo nada. Bien. Entonces, Amar le Rav Safra le rabiaba, le dijo Rav Safra rabiaba, que Gonan Anan de Yadinan Bekevía de Yerja. Dice, esto es como nosotros, que conocemos bien cuándo se fija la nueva luna, es decir, el Rosh Hodesh. Sabemos que antiguamente, cuando existía el Bet HaMikdash, el Rosh Hodesh se fijaba por la observación de la luna. Bien, desde Hashem, estamos cercanos al Rosh Hodesh Shevat. Bien, si miramos el cielo de manera fugaz, vamos a ver que la luna ha desaparecido y que de aquí a una semana va a estar empezando ya en su fase de crecimiento. Bien, entonces, eh, cuando se fijaba la luna por el visionado de la luna, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaban los testigos a Jerusalén y eran interrogados en el Bet HaMikdash. Cuando se conseguían dos testimonios, el Bedín se encargaba de anunciar que el mes había sido decretado. Bien, primero era con antorchas, después se pasó a los emisarios. Bien, ahora estos emisarios tardaban tiempo en llegar. Bien, entonces, en algunos lugares fuera de Israel, bien, por el hecho de que estos emisarios tardaban en llegar, la fecha de las fiestas quedó en cuándo será que realmente se fijó el comienzo del mes. Y por eso se acostumbró a hacer el Yom Sheni Shel Galuyot, el segundo día de Yom Tov fuera de Israel, segundo día festivo
en las fiestas. En Pesach hay 2 días de fiesta al principio y 2 días al final. En Sukkot hay 2 días al principio y en Shemini Atzeret dura 2 días fuera de Israel. Shavuot dura 2 días. Entonces todo eso, ¿por qué? A causa de este tema que estamos mencionando aquí. Ahora nos dice que le dijo la Safra a Rabiaba. Dice, nosotros sabemos bien cuándo es que se fijó el mes, sabemos exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban en un lugar donde sí llegaban los emisarios. Llegaban a tiempo. Bien. Entonces dice, yo que sé cuál es el tiempo en el cual fue fijado el nacimiento de la luna, ¿sí? Según el cual se fijaban las fiestas. Y los habitantes de mi lugar hacen 2 días de Yom Tov cuando quiero subir a la tierra de Israel, donde ahí solamente se acostumbra un solo día. ¿Cuál es mi ley? Es decir, un habitante de fuera de Israel que viene a Israel, ¿cuál sería su ley? ¿Sí? No exactamente como es hoy, pero ¿cuál sería la ley? Bien, esa es la pregunta que está haciendo. Vamos a avanzar un poquito en la página siguiente y después mañana veremos la continuación. Nos dice así. Dice, Vayishuv lo avidna, mi pene shinui machloket. Bamidbar mai, amarle, aji amar rab ami, Vayishuv asur, bamidbar mutar. Entonces dice, para mí me parece lógico pensar. Dice, cuando estoy en una ciudad, ¿sí? No debo hacer trabajos a causa del segundo día de Yom Tov. A pesar de que yo ya sé cuándo exactamente era, era Rosh Hodesh, entonces no me estoy equivocando en la fecha de Yom Tov. ¿Pero por qué? Mi peneshi no machloket, para no levantar la discusión por el cambio. Pero, Bamidbar Mai, si yo estoy en Eres Israel, ¿sí? Dice aquí Bamidbar, es decir, cuando estoy en Babel, cuando estoy en mi ciudad, no voy a cambiar. Yo sé que el segundo día no es el segundo día, que es un día de Jola Moed, no pasa nada. Voy a hacer como los habitantes de mi lugar. Pero si me voy a la tierra de Israel, ¿cuál sería mi ley? Amarle. Entonces le respondió así Rav Safra. Perdón, le respondió Rabbi Abba a Rav Safra. Lo que dijo Rab Ami. Le dijo, en la ciudad está prohibido que hagas trabajo. Midbar mutar, pero fuera de la ciudad, en Eres Israel, está permitido. Ahora, sobre esta ley, del cambio de la costumbre, ¿sí? Trae la Gemara otro hecho. Dice así, Rabnatan bar Asia Azal mi Rab. Es decir, Rabnatan bar Asia se fue a la casa de Rab, ¿sí? Del Beta Midrash a la casa de Rab, Bepumbedita Beyom Tov Shenin Shel Atzeret. Es decir, se fue en el segundo día de Shavuot. ¿Sí? De la yeshiva se fue a Pumbedita. Ahora, Shamte, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef lo apartó. Amarle a Valle le dijo a Valle, Ulnag de Mar Negide. Dice, ¿sabes qué? En lugar de apartarlo, de ponerle el Nidui, dale Malkut, dale golpes, Makat Mardut. Es decir, hay un tipo de castigo que se llama Makat Mardut. Es decir, que la persona recibía golpes, ¿por qué? Por rebelarse contra las palabras de los sabios. Amarle le dijo Rabiose, Adifa Abadi Abdi Le. Dice, lo que hice es mejor que darle golpes. Debe Maraba, mi menú anguida dabar berrab, porque en Israel ellos le dan malkut a un talmid, a un alumno que se aparta. Velo minu ashmata, pero nunca le hacen nidui. ¿Por qué? Por causa del honor a la Torah. Entonces, el castigo que está recibiendo aquí es mucho mayor. Ahí cada hambre quienes dicen Nagde Rav Yosef, que en realidad Rav Yosef le mandó darle golpes de Mardut, y que le dijo a Valle, Nishmate Mar, ¿sabes qué? Hazle un idui en lugar de darle golpes. De Rav Shmuel, de Amre Tarbayu, como Rabbi Shmuel, que dicen ambos. Menadin al Shene Yamim Tovim Shel Galuyot, es decir, se hace nidui para aquella persona que transgrede el segundo día de Yom Tov de las diásporas. Amarle le respondió Rabbi Yosef, Anemile, esto que dijeron Rabbi Shmuel, le inish de alma,
para cualquier persona normal. Ahora, aja, sorba de mi de Rabbananhu, pero aquí estamos hablando de un Talmid Jajam, de Taba le Abdi. Entonces lo que le dice, el castigo que le di es el castigo bueno, es decir, el más liviano. ¿Sí? De Bemaraba Minhu Angatta de Bar Rab Velo Minhu Ashmata. ¿Por qué? Porque en la tierra de Israel se le daba golpes, castigo corporal a los sabios, pero no se les hacía ni dui, no se les apartaba de la Keilah. Hasta aquí llegamos entonces en el estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la página 52. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana.